en este último trabajo, que es a que incluso hasta hace un par de días, ¿no? Hasta principios de mayo, ¿verdad? Y un poco más de 1000 casos. Sí, exactamente. Es una encuesta reciente que terminó hace poquito y que tenemos 1000 casos y que se hizo sobre la población de Tucumán. Es una encuesta a nivel provincial. Mm, mm. Ahí se ve claramente, como decía Gaby, cuáles son las principales preocupaciones de los tucumanos respecto de lo que pasa a nivel nacional y también a nivel provincial, ¿no? Contanos. Sí, es bastante interesante porque hay una diferenciación entre lo que preocupa a nivel nacional y lo que preocupa a nivel Mm, provincial. Por ejemplo, para los tucumanos el principal problema de Argentina sin duda sigue siendo la inflación, casi con un 25%, y después sigue la pobreza y la corrupción. ujú. Algo que sí nos ha llamado la atención, el hecho de cómo ha subido la pobreza como principal preocupación, porque si recuerdan cuando medíamos meses antes, casi siempre estaban vinculados más al desempleo, a la inseguridad, a la inflación, pero bueno, en este caso ha llegado a ocupar el primer lugar la pobreza. Pero cuando preguntamos cuál es el principal problema en Tucumán, que solía ser en su momento la inseguridad, no sé si recuerdan que durante mucho tiempo se Sí, había sostenido como una de las principales problemáticas a nivel provincial. sí. Bueno, esto fue cambiando y el año pasado empezó a percibirse que empezaron a tomar relevancia los temas económicos y ahí ya el principal problema era el desempleo, la Ujú. inflación. Y en estas mediciones que sacamos, el principal problema para los tucumanos es la corrupción, en primer lugar con un 25%, y en segundo lugar sí entraría la pobreza también, por encima de la inseguridad, que se encontraría en el tercer lugar con un 15%. Y pensemos que el desempleo recién lo vemos en el cuarto lugar. Esto lo que nos permite entender es que el desempleo ha dejado de ser una problemática porque quien hoy sufre en los problemas de la inflación y de la pobreza son trabajadores, es clase media que, como justamente hablaba Gaby al principio, con el tema de la inflación, si bien va bajando cuando la vemos a nivel acumulado, está muy por encima de las actualizaciones que se vienen dando en el poder adquisitivo de los tucumanos, y esto es lo que vemos reflejado en los números en relación a lo que veíamos, ¿no? De la diferencia entre pobreza y desempleo. Ahí, Alexandra, se podría decir, a ver, a nivel nacional, que las dos principales preocupaciones están directamente ligadas a, A lo a económico. una mirada de todo lo que tiene que ver con el gobierno de Milei, el ajuste y demás. Y a nivel provincial, eh, em, por ahí se puede decir que es una suerte de logro del gobernador Jaldo, que la percepción al menos sea que la inseguridad no es lo que más preocupa ahora, que fue siempre lo que estaba a la Sí, cabeza, ¿no? yo creo que es un logro porque estamos viendo justamente, ¿no?, cómo se van cambiando los ejes en el sentido de que, bueno, la inseguridad, la inseguridad para nosotros fue una problemática sostenida durante casi 3 años, Mm, y creo que probablemente esto está vinculado, ¿no?, a una gestión que ha buscado como tratar de parar o modificar ese flagelo. Si bien mientras se ha ido combatiendo la inseguridad, también es cierto que los problemas económicos han ido como atravesando la vida de todos los tucumanos y poniéndose como en prioridad. Entonces claro. creo que la mirada es como un poco equitativa, como que sí se gestionó y se mejoró esta cuestión, pero por otro lado los temas económicos a nivel nacional han superado un poco la cuestión de la realidad de los tucumanos. Mm. Ahora, lo que sí siento que ha sucedido con estas encuestas, al poner la corrupción en primer lugar, es que en Tucumán la ciudadanía todavía está poniendo en demanda algo, que tenemos que ver de qué manera el gobierno provincial, en este caso Jaldo, o sea, como decide hacer frente, ¿no? Mm. Porque pensemos que la corrupción está arraigado tanto, o está vinculado por lo menos a lo que es gobierno, a lo que son todas las instituciones, es decir, la corrupción es bastante transversal. Recuerdo que también en un momento habíamos medido la opinión o la imagen que tenían los tucumanos sobre las instituciones. Y ahí habíamos visto que había una gran decadencia en las instituciones en general, es decir, desde el sistema judicial, el sistema legislativo, el ejecutivo. Entonces creo que todavía está esta demanda y que esta demanda, si bien lo podemos llevar a lo nacional, es un reflejo, ¿no?, de lo que votó la gente al elegir a Javier Milei, que iba justamente en contra de esto de los privilegios, en contra de la casta política y en contra de todo lo que significaba. Alexandra, ahora viendo esto, estamos viendo en pantalla la placa del principal problema de la Sí. provincia. Ahí hay un dato que me llama la atención, porque es un porcentaje bastante elevado, está en el sexto lugar como preocupación,
educación, inclusive por Sí. encima de lo habitacional y de la justicia, que también en otros momentos supo estar más arriba como preocupación de los tucumanos. ¿A qué crees o ves que se puede atribuir ello? Yo creo que no es que a la gente o a los tucumanos no le interese la educación, sino que se ven superados por otras problemáticas, ¿no? Claro. Y en la educación sí hemos percibido que empieza a tomar mayor relevancia cuando hay determinados problemas que empiezan a verse cercanos a la educación. Por ejemplo, a inicio de año nosotros, si bien no tenemos ahí encuestas públicas, pero sí hemos trabajado con muchas. Cuando estamos cerca a los inicios de año, inicios de clase, donde se empieza a ver cuál es la situación de las escuelas, cómo se encuentran, si se empiezan o no se empiezan las clases, ahí la educación toma relevancia. Mm, Eh, pero después con el manejo normal, digamos, de las clases, de cómo debería funcionar, no tiene o sea, no tiene mucha prioridad con respecto a las preocupaciones. mm. Yo creo que hoy es un tema que, por lo menos en Tucumán, no preocupa. Pero por ahora, porque esto también cambia mucho. No sé si ustedes se acuerdan también cuando nosotros medíamos las problemáticas del transporte, Sí, cuando se daban los cortes reiterados, digamos, el paro de transporte, a nosotros nos subía la cantidad de personas que se encontraban preocupadas con respecto al transporte. Incluso hemos llegado a tener unas mediciones donde estaban en segundo lugar. mm, Eso es como más coyuntural. mm. Y me parece que con la educación por ahora es así. Tenemos que ver también cómo sigue esto avanzando, porque hasta ahora, bueno, las clases se han dado con normalidad, más o menos, digamos, las escuelas están funcionando, pero tenemos que ver si hay algún conflicto que pueda llegar a tañirse o relacionarse con la educación, es probable que esta problemática aumente. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con el gobierno nacional, ahí también ustedes evaluaban en base a los resultados que casi la mitad de los consultados dicen que el rumbo del gobierno nacional es correcto y casi la mitad incorrecto. Y digo, tiene que ver con un poco con esta, quizás es pregunta, va, con esta percepción de que el ajuste es muy fuerte, sigue preocupando mucho la inflación, la pobreza, el desempleo, pero hay como cierta expectativa todavía de un porcentaje grande de la población de que la cosa va a ir mejor. ¿Se podría leer así? Sí, incluso creo que esa es la lectura correcta, la que vos estás planteando, porque nosotros, por ejemplo, preguntamos esto, la evaluación es como el 53% dice incorrecto y el 47% dice que es correcto, por lo cual es bastante igualitario, ¿no? Como la mitad de los tucumanos cree que está bien y la otra mitad no está tan de acuerdo. Cuando preguntamos sobre cuál es la situación personal de ese encuestado, de ese tucumano o tucumano, ahí sí vemos que la situación, o sea, que la opción mala o muy mala está muy por encima de la positiva, Claro, casi en un 60%. O sea, los tucumanos sienten que su situación personal no es la adecuada, que es mala o claro, muy mala. claro, Pero cuando preguntamos las expectativas, es decir, bueno, entendemos que el 60% de los tucumanos están pasando por una mala situación, pero cuando preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus expectativas sobre cómo puede llegar a estar su situación personal? Ahí vemos que las expectativas son mayoritarias, vuelven a crecer. Es decir, que pueden mejorar y estar mejor o mucho mejor, termina estando por encima de la situación real de cada uno. mm, Y esto está mm, muy vinculado también a la imagen de Javier Milei, porque pensemos cómo una de las grandes interrogantes, o por lo menos lo que analizamos los politólogos y los periodistas, es Javier Milei, desde que comenzó el gobierno hasta ahora, tiene una imagen positiva y que se viene sosteniendo incluso a pesar de todas las problemáticas que se ven atravesada la sociedad argentina, desde la inflación, desde la pérdida del poder adquisitivo y un montón de otras medidas, el aumento en los servicios y todo lo que significa. Y mm, esto tiene que ver porque hay todavía, o sea, el voto que lo eligió ahí y que lo tiene un apoyo popular que se sostiene indistintamente de la situación que se ve atravesada. Y eso está relacionado a que todavía hay una expectativa esperanzadora de que todo va a mejorar, de que realmente, y esto lo dijo él incluso en su discurso de Asunción, en el sentido de la apertura de sesión, perdón, sí. cuando él planteó, bueno, hay que atravesar el túnel y al final del túnel está la luz. Yo creo que la ciudadanía sigue esperando eso, de bueno, tenemos que pasarla un poco mal todavía, pero después la situación de Argentina para todos va a mejorar. Esa expectativa se sigue sosteniendo y por eso se sigue avalando tanto el gobierno de Javier Milei como sus medidas. El problema es qué va a pasar cuando esas expectativas
se terminen dando contra una realidad que puede pasar como que no, porque realmente puede mejorar la situación o puede seguir igual y empeorando. Pero si la situación no mejora, esas expectativas en algún momento van a caer porque no va a quedar otra que enfrentarse a la realidad de, bueno, ya llevamos un año, llevamos 2 años y mi situación personal no ha mejorado, ha seguido empeorando. Y ahí yo creo que el gobierno va a encontrarse frente a una gran dificultad, Mm. que incluso ya está en esa dificultad. El tema es, bueno, cómo lo encara de ahora al mediano y largo plazo. Acá hay un dato, Alexandra, que me pareció bien interesante. Sí, Acá donde ven, preguntan sobre la evaluación que hay del rumbo del gobierno provincial. Evaluación del ajá, rumbo del gobierno provincial. Tenés un 53,8% que dice que es correcto y un 46,2% que es incorrecto. Ahora, el dato que me llama poderosamente la atención es el que está ahí a la derecha abajo, en las celdas de sí, abajo, porque, a ver, el 56% de las personas que lo votaron a Jaldo para gobernador dicen que el rumbo que está tomando es incorrecto. Y el 76% de las personas que lo votaron a Sánchez dicen que es correcto. Digo, sí, obviamente se nota acá que tiene que ver con la cercanía del gobierno de Jaldo ajá, a Javier Milei, Milei. Pero impresionante sí. cómo de un año a otro quienes votaron a Jaldo no están tan conformes y quienes votaron, querían que Sánchez sea gobernador, ahora están mucho más que conformes con el rumbo que está tomando Jaldo, ¿no? Exactamente, y ese es uno de los motivos por lo cual justamente en ese gráfico se incluye el cruce con el voto 2023, Claro. porque esto permite ver cómo si la identificación partidaria sin duda termina incidiendo en la opinión de cada uno de los encuestados, ¿no? En ese Mm. sentido que vos decís, ¿cómo es posible que justamente el 56% de los que votaron a Jaldo no están de acuerdo con la gestión que viene llevando a cabo? Y sin embargo, quienes no lo votaron y que son opositores o es un voto opositor, sí está de acuerdo. Y bueno, tiene que ver porque justamente el gobierno de Osvaldo Jaldo, o Jaldo, ha decidido tener este alineamiento, digamos, como por lo menos con el gobierno nacional, con Javier Milei, y darle el apoyo, lo cual ha significado para el voto que probablemente era de Juntos por el Cambio, el voto de todos los opositores, se encuentra mucho más cercano a lo que ideológicamente creen o por lo menos a lo que esperan del gobierno nacional. Y Mm. dentro del peronismo, porque el voto de Jaldo es peronista, es donde se ve también como también esta fractura, digamos, de alguna manera, como que, bueno, no todo es aceptable. Mm. Por más que estén bien de la provincia o buscando el equilibrio por lo menos fiscal o por lo menos de tener determinadas certezas a nivel provincial para lo que es la administración, no es suficiente como para poder haber tomado esa decisión política, ¿no? Mira, hay un montón de datos para ver, Alexandra, por supuesto. Solo quería Sí. detenerme un poquito en lo que tiene que ver con la imagen de los dirigentes. Recordamos que, estos datos son de una encuesta realizada en nuestra provincia, la visión de nosotros, de los tucumanos, porque ahí se ve algo más allá del aval que se nota que hay, según estos números y demás, a la gestión de Milei, que hay un porcentaje importante, pero acá sí se ve quizá un poco, puede ser a contramano de lo que pasa a nivel nacional, porque acá sí le gana la imagen negativa, la positiva a Milei. Y también pregunto, tiene que, me imagino, cierta lógica con un Tucumán que fue siempre, en las últimas décadas, muy peronista, muy identificado con el peronismo en general. Sí, exactamente. Y esto también tiene que ver con algo que planteábamos, que en algún momento lo hemos hablado, no, no en esta entrevista, pero cómo tenemos este voto diferenciado, ¿no? En las Mm. elecciones y lo vemos ir reflejado en las problemáticas. Es decir, a nivel local, a nivel provincial, vos podés elegir por determinado candidato, pero a nivel nacional vas a elegir por otro. Y es lo que se vio en casi muchas de las provincias de Argentina en donde quizás para gobernador se eligió a alguien que representaba el peronismo o alguien que representaba Juntos por el Cambio, pero para presidente se lo eligió Javier Milei, indistintamente de qué decisión había tomado a nivel provincial. Y esto tiene que ver porque hay miradas diferentes en respecto a la resolución o quién puede llevar adelante determinadas medidas en lo local y en lo nacional. Y creo que eso también tiene que ver con que, bueno,
de alguna manera aceptan el gobierno de Javier Milei, pero no tiene el mismo nivel de imagen positiva que sí se ve a nivel nacional en un montón de otras mediciones que se llevaron a lo largo de este tiempo. Pero así y todo, si vemos, es bastante equilibrado, ¿no? Porque es casi 50% negativo y casi 47% positivo entre la regular y la imagen positiva. Pero bueno, Claro, está ahí como en el límite. claro. Y la última, a mí me encanta, Alexandra, seguiría, me encanta leer y ver y preguntarte de todos estos Bueno, a mí números. también, así que podemos seguir, pero entiendo que por Pero ahí sí, la vamos producción con puede. la última que tiene que ver con la imagen Sí, de los dirigentes provinciales. Y acá sí, me llamaron la atención dos datitos. sí. Bueno, primero que tenga buena imagen el gobernador, no me parece menor, algo que no solía pasar últimamente con gobernadores anteriores. De hecho, vemos ahí que tiene una muy mala imagen el ex gobernador Juan Mansur. Pero Sí. veo a Rosana Chala muy bien, y creo que esto no le va a hacer gracia al gobernador. Eh, y por otra parte lo veo bien también a Acevedo, que tiene un perfil muy bajo, pero por ejemplo, comparando con la exposición que tiene un Pablo Yedlin, están casi ahí en imagen positiva, ¿no? Exactamente. La diferencia por ahí que si podemos ver en Acevedo, que justamente vos decís tiene un perfil bajo, su nivel de desconocimiento es del 22%. Es Claro, decir, de cada 10 tucumanos hay dos que todavía no saben quién es Miguel Acevedo. claro, Tiene que ver también la forma en la cual él termina conformando la fórmula a la provincia, ¿no? seguro, Como se da seguro. como al final de la campaña. Y si bien el perfil de él no es un perfil que por lo menos por medio de la comunicación busca un posicionamiento, sino Mm, que casi toda su comunicación es muy institucional. Entonces tiene como un público, como objetivo determinado que tiene que ver con las decisiones que va tomando, por lo cual debe, o sea, recomendación podría ampliar ese margen en su nivel de conocimiento. Y después cuando vos hablabas la imagen de Osvaldo Jaldo, que es bastante positiva y que no era normal, totalmente acertado. Cuando nosotros vemos los números evolutivos, pensá que nosotros Meraki venimos midiendo casi hace 4 años, y en su momento, cuando estaba Mansur como gobernador y Jaldo como vicegobernador, las imágenes prevalecía lo negativo y la diferencia entre ellos eran de muy pocos puntos porcentuales. Y normalmente subía uno, bajaba el otro, subía el otro, bajaba, era bastante así, bastante relacionado, digamos, la imagen de ambos. El momento que Mansur va al gobierno nacional por pedido como jefe de gabinete y queda Osvaldo Jaldo a cargo, a los meses hemos visto una diferencia en donde Osvaldo Jaldo poco a poco ha ido mejorando su imagen positiva y ya cuando estábamos entrando en la campaña vemos cómo Mansur empieza a aumentar su imagen negativa, por lo cual ha ido muy vinculado a cómo se ha ido desenvolviendo la cuestión política de ambos. Y ahora sí vemos sostenida la imagen, por ejemplo, positiva de Osvaldo Jaldo, y creo que está vinculado, ¿no? Primero a la gestión que viene llevando adelante, y segundo, esto que también vemos reflejado en esta encuesta, y es la aceptación, la alta aceptación, incluso el pedido de que se incremente o se profundice del vínculo que está llevando con Javier Milei, por lo cual creo que sí se ve como acertado. Y quizás para destacar, lo que sí también vemos, por lo menos reflejado en estos números, es como la demanda ciudadana del principal problema de la corrupción, ¿no? Como quizás ahí es como, bueno, un llamado de atención a los tucumanos todavía siguen pidiendo que se trabaje sobre esta área. Bueno, Alexandra, hiper interesante, ¿eh? Gracias por ayudarnos a entender un poquito y ver por dónde viene el pulso del humor social, de las preferencias y demás, ¿eh? Muy amable. Buen día. No, por favor, gracias a ustedes.